Vamos a ver, ¿qué es la conciencia? ¿Es, digamos, el resultado de un cálculo súper complejo en nuestro cerebro? ¿O podría ser algo mucho más fundamental, algo del propio universo? Hoy nos metemos de lleno a explorar el código de la conciencia, y dos teorías que, la verdad, no podrían ser más opuestas en su intento de descifrarlo. Y aquí está la gran pregunta, la que tiene a científicos y tecnólogos, divididos. Es una pregunta que parece simple, pero es increíblemente profunda. ¿Somos al final del día solo máquinas biológicas? ¿Supercomplejas? Sí, pero ¿máquinas al fin y al cabo? ¿O hay algo más en juego? Así que tenemos dos bandos, clarísimos. Por un lado está la visión que, impulsa casi toda la revolución tecnológica actual. La idea de que la conciencia, en esencia, no es más que un algoritmo muy sofisticado. Y en la otra esquina, pues tenemos un desafío que viene de la física fundamental, de la mano de Roger Penrose, que sugiere algo, mucho más extraño y profundo. ¿Vale? Perfecto. Vamos a meternos primero con esa perspectiva, la que ahora mismo, domina el pensamiento en el mundo de la inteligencia artificial. Esta idea de que nuestra mente, pues funciona básicamente como un ordenador. Y es que, según esta visión, todo lo que hacemos, pero todo, desde decidir qué vamos a desayunar hasta sentir esa emoción al escuchar una canción, todo sería el resultado de un algoritmo biológico. Es como si nuestros cerebros, con sus miles de millones de neuronas, fueran el hardware, la máquina. Y nuestra mente, pues nuestra mente sería el software, un software increíblemente sofisticado que corre sobre ese hardware. El modelo, la verdad, es bastante fácil de entender. Recibimos información del mundo a través de los sentidos, ¿no? Pues esos serían los datos de entrada. Luego nuestro cerebro procesa toda esa información siguiendo unas reglas complejas, que ese sería el algoritmo, y el resultado final de todo ese procesamiento, pues es lo que llamamos experiencia consciente. Así que, al final, el punto clave de toda esta perspectiva es este. La conciencia no es un misterio místico, no, es un problema de computación. Eso sí, extremadamente complejo. Es un código que, si tuviéramos la potencia y el conocimiento suficientes, podríamos llegar a replicar. Podríamos, en teoría, ejecutarlo en una máquina. Pero claro, ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla. Vamos a ver la otra cara de la moneda. Y aquí entra en juego el argumento del físico y premio Nobel Roger Penrose, que no es que solo cuestione esta idea, no, es que la considera fundamentalmente equivocada. O sea, un choque frontal. Y aquí llegamos a la objeción central de Penrose. A ver, un ordenador puede procesar datos sobre el color rojo, ¿verdad? Su longitud de onda, su frecuencia, todo eso. Pero la pregunta es, ¿siente la experiencia de ver el rojo? Penrose dice que no, que la computación por sí sola no puede generar esa cualidad subjetiva, ese sentir, que al final es la esencia misma de la conciencia. Y esta es la clave de todo su argumento. La verdadera comprensión, la intuición, la creatividad, esas cosas, según Penrose, no surgen de seguir un puñado de reglas predefinidas. Pensemos en el ajedrez. Una máquina puede ganar a cualquiera ejecutando un algoritmo potentísimo, pero ¿comprende el juego? ¿Siente la tensión de la partida? No, simplemente calcula. Nosotros, en cambio, sí lo hacemos. Ahí está la diferencia. Vale, entonces, si la conciencia no es un programa de ordenador, ¿qué narices es? Pues bien, para encontrar una respuesta, Penrose y su colaborador Stuart Hameroff nos llevan a un lugar mucho más pequeño, fundamental y desde luego más extraño, el mundo cuántico. Su teoría, que se llama OR, propone algo fascinante. El escenario donde ocurre la conciencia no sería la red de neuronas en sí misma, sino unas estructuras diminutas que están dentro de cada neurona, los microtúbulos. Y es ahí, precisamente ahí, donde según ellos ocurre la verdadera magia cuántica. A ver, en el mundo cuántico, las partículas son un poco raras. Pueden estar en muchos sitios o ser muchas cosas a la vez, en lo que se llama superposición. El colapso es justo el momento en que todas esas posibilidades se deciden por una sola realidad. Es como lanzar una moneda al aire, que es cara y cruz a la vez, y el colapso es cuando cae y es cara. Pues bien, Penrose sugiere que cada uno de estos colapsos ocurriendo sin parar en nuestro cerebro es un destello, un momento de consciencia. Vamos a desglosarlo paso a paso, que se entienda bien. Primero, dentro de los microtúbulos, la información cuántica existe en ese estado de múltiples posibilidades, esa superposición de la que hablábamos. Segundo, se alcanza un cierto umbral físico, un punto de no retorno, por así decirlo. Y tercero, ¡pum!, ocurre un colapso y ese estado de posibilidades se convierte en una única realidad. Y lo más importante, este colapso para Penrose no es algo aleatorio, es un evento físico fundamental que en sí mismo es la conciencia.
Sé que todo esto puede sonar súper abstracto, física cuántica, microtúbulos, pero de verdad, las implicaciones de quién tiene razón en este debate son enormes. Afectan directamente a nuestro futuro tecnológico y sobre todo a cómo nos entendemos a nosotros mismos. Porque aquí está la gran pregunta para el futuro de la IA. Si Penrose tiene razón y la conciencia no es algo que se pueda calcular, si depende de procesos cuánticos que no podemos ni simular, ¿qué pasa entonces? Pues que la idea de crear una inteligencia artificial general, una IAG que tenga una conciencia como la nuestra, podría ser sencillamente imposible. Un límite fundamental. Y esto nos deja ver lo que de verdad está en juego aquí. No estamos hablando solo de construir máquinas más listas, estamos hablando de cosas mucho más profundas. Por ejemplo, del verdadero potencial y los límites de esa IA. También de la definición misma de qué nos hace humanos, qué nos hace únicos. Se trata de entender la relación entre nuestra mente y las leyes de la física, y de reconocer que quizás, solo quizás, existan fronteras que la ciencia no pueda cruzar. Al final el conflicto no podría ser más claro. Es un choque entre dos mundos. Por un lado, la física fundamental, que ve la mente casi como una propiedad del universo, algo que está ahí, entretejido con las leyes cuánticas. Y por el otro, el reduccionismo tecnológico, que la ve como un programa, un código que simplemente tenemos que escribir. Y con todo esto, llegamos a la pregunta final. La pregunta que inevitablemente nos deja pensando. Si la visión computacional es la correcta, entonces la conciencia es algo que nuestros cerebros crean. Pero, ¿y si Penrose está en lo cierto? Entonces, a lo mejor el cerebro no es un creador, sino más bien una antena cuántica que sintoniza con una propiedad fundamental del cosmos. Así que, ¿qué somos? ¿Ordenadores de carne y hueso que fabrican su propia realidad? ¿O somos receptores de algo mucho más grande? La respuesta, claro, sigue totalmente abierta.